Buenos días, bienvenidos. Vamos a presentar la revista Pegasus Mexicanos, pero antes de seguir con la presentación, yo quiero expresar mi gratitud al doctor Bitsu por invitarme a ser parte de este proyecto, que conociéndolo le llevó muchísimas madrugadas, muchas discusiones y sobre todo mucha reflexión. Bitsu no hace nada a la ligera y conociendo a Uri solo por los textos que estoy viendo en esta revista, me queda claro que él tampoco. Pero, ¿qué se puede decir de Pegasus Mexicanos? Primero, que bienvenida sea la reflexión sobre los hechos y temas históricos, esta reflexión que está hecha con ciencia y eso se nota, pero sobre todo se agradece. Algo que también agradezco de la revista y que debo mencionar porque me hizo sentir en mucha conexión con los autores es el respeto con el que se trata al lector. Porque debo decirlo, aquí en Pegasus Mexicanos no se habla de cosas sencillas o explicaciones simples. Y sin embargo, los autores de los textos y los editores buscan acompañarte, tratarte con amabilidad, con respeto. Y eso como lectora me gusta mucho y lo agradezco. El contenido de la revista Pegasus Mexicanos se divide en historia, historiografía, historiología e historia de las ciencias y humanidades. Pero como parte del contenido, yo creo que lo que más podemos encontrar son reflexiones. A través de estos textos se encuentran discusiones con otros autores, con otros libros publicados, ya sea contemporáneos o escritos hace cientos de años. Por ejemplo, el artículo de Uri Márquez sobre la comunidad lectora de la Santa Cruzada discute conceptos bien interesantes como el otro, la memoria histórica, la institucionalización de la violencia en plena Edad Media, por decir algunas cosas. Me encantó ver discusiones con otras áreas del conocimiento, como el artículo de Bitsu sobre la historia y las matemáticas y la relación entre la interpretación del tiempo histórico y el infinito. Los textos de Susana Núñez o Felipe Sandoval, uno sobre la poética en Cuba y el otro sobre los movimientos sociales en el siglo XX, son súper enriquecedores. El texto de Alexis es muy interesante junto con Bitsu y pues no sé. He de decir otra cosa de Pegasus Mexicano. Es una revista multilingüe en el total sentido. Hay textos que están completamente en latín y francés y los que están en castellano tienen muchísimas referencias a otras lenguas, lenguajes, que resulta no solo sorprendente para el lector, sino que te invita a pensar de esa otra manera, que creo que generalmente tenemos olvidada. ¿Qué más puedo decir de Pegasus Mexicano? Pues es muy simple, hay que leerla, hay que pensarla, hay que debatirla, confrontarla y discutirla en el mejor sentido de estas palabras. Y poder decir eso, yo creo que dice muchísimo de una revista que inicia y que en su primer número tengamos tantas cosas que reflexionar y que discutir sobre ella, creo que es un buen presagio. Estoy segura que este es el primer número de muchos más donde no faltarán las reflexiones, los retos intelectuales y sobre todo estaremos llenos de mucha historia. Quisiera terminar esto brevemente diciendo que si Pegasus Mexicanos hace alusión a esa figura mitológica del caballo alado, que encontró cabida en el valle donde el águila devoró a la serpiente posada sobre un nopal en los tiempos de Don Carlos de Sigüenza y Góngora, ahora en pleno siglo XXI, recemos, como dicen en el prólogo de Pegasus Mexicanos, para no ser fulminados como el héroe de Corintio, pero tengamos el brío suficiente para mitigar los ejes de la irracionalidad y las ideologías fútiles, símiles a Medusa. Y me encantaría terminar como este inicio de la presentación, como terminan muchos de sus artículos, y creo que puede ser un sello de la revista, diciendo que en la venerable Puebla de Los Ángeles, a los 18 días del mes de junio del año del Señor 2022, podemos dejar dicho que queda presentada la revista Pegasus Mexicanos y su primer número. Muchas gracias, que a partir de este punto sea todo bueno, que haya pues muy buenas discusiones, muy buenas reflexiones, y a mí sí me gustaría un poco que Bitsu nos contara brevemente cómo empezó este proyecto de crear una revista de estos temas. Perfecto, Fátima. Muchas gracias por la presentación. En verdad, te agradezco en demasía porque hemos compartido desde la licenciatura y bueno, ya han sido muchos años, muchos años, pero en
este andar en la historia, pues hemos podido concretar diferentes perspectivas, diferentes reflexiones y en verdad tengo que retraerme mucho a la maestría cuando pudimos convivir con mayor ahínco y específicamente me gustaba tu actitud ante la historia porque yo siempre llevaba la reflexión a la abstracción y tú siempre me retraías, ¿no? Entonces, ese ejercicio que pude realizar contigo, creo que también se encuentra en muchos de los artículos, no solamente pensar abstractamente, sino también replantear en los niveles operacionales en los que se encuentra inmiscuido la reflexión de cada uno de los artículos. Bien, dejando esto a un lado y reiterando mi agradecimiento, el proyecto inició junto con Uri, quien también tiene formación de historiador y hizo la maestría y está haciendo el doctorado en Ciencias del Lenguaje, también en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, y quien ha sido, pues, un gran amigo, un gran confidente, pero también puedo decirlo en las palabras con todo el sentido del vocablo, un discípulo, ¿no? Porque hemos trabajado desde hace 10 años, ¿no, Uri? Prácticamente 10, 11 años, y él ha sido mi alumno de latín, de griego, de italiano, de jeroglífico, y en este andar, pues, hemos hecho algunas reflexiones también en torno a la teoría de la historia y en torno a los problemas historiológicos, historiográficos. Eh, y dado este tipo de condicionantes, nos surgió la inquietud de crear un pequeño espacio donde se puedan plasmar estos debates, ¿no? Porque hay ciertos espacios donde se siguen ciertos lineamientos, ¿no? Y si se sale uno de esos lineamientos, no puede entrar a la reflexión a la confrontación en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como habías dicho, Fátima, ¿no? Me gustó eso que habías mencionado, ¿no? Que la revista sirva para una confrontación y una cribación y una crítica, pero en el sentido de pasar de la pars destruens, de la parte destructiva, a la pars construens, ¿no? A la parte constructiva, ¿no? Que queremos y creemos que se requieren este tipo de posicionamientos para, pues, seguir avanzando en la reflexión, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos sería esto. Debo decir que la revista Pegasus Mexicanos está inspirada específicamente en una revista que fue creada por Gustavo Bueno en Oviedo y que se llama Basilisco, ¿no? Y el Basilisco tiene también una pauta de concebir la filosofía, en este caso la filosofía, pero tenemos que decir que claramente hemos sido inspirados por esa revista, ¿no? También en la suerte de grabados y buscar que la revista, pues, parezca que estás leyendo un texto más antiguo, ¿no? Más añejo, que nos retraiga a los clásicos, ¿no? Entonces, sería eso a grandes rasgos. Y bueno, me gustaría dejarle también la voz a Ana y a Uri para que comenten también su experiencia en la concreción de la revista. Quien quiera. Si quieres, Anita, y después Uri. Anita. Muchas gracias, Bitsu. Gracias a todos. Muchas gracias, Fátima. Bueno, pues sí, bueno, ¿qué puedo comentar? Fue un placer, un gran placer trabajar con Uri y con Bitsu. Son dos personas, bueno, además de grandes amigos, son dos personas que admiro muchísimo y aprecio muchísimo. Bueno, con Bitsu nos conocemos hace muchísimo tiempo y sí, sí, y realmente, bueno, para mí también es un gran ejemplo. Y bueno, agradezco muchísimo que me hayan invitado a formar parte de este proyecto. Fue un proyecto muy interesante para mí, nunca había trabajado en algo así. Y bueno, en realidad el concepto, pues digamos que lo nutrimos, ¿no? Lo hicimos entre todos, ¿no? Fue un proyecto conjunto. Bueno, ellos me plantearon su idea, que era hacer una revista, justamente como ya lo comentó Bitsu, que al leer
antiguo, ¿no? O documento antiguo. Y bueno, cuando me comentaron esto me encantó la idea y es lo que hemos tratado de hacer. Bueno, sinceramente yo nunca había participado en el diseño o en la edición de una revista y entonces fue algo muy, muy enriquecedor, muy bello. Y pues sí, de hecho fue un proceso también bastante interesante porque de hecho la primera vez que lo hicimos, no sé si lo recuerdan, Bitsu Uri, lo hicimos en Word. Entonces no teníamos idea de cómo hacerlo, no sabíamos, bueno, yo nunca había utilizado programas de edición ni nada y lo hicimos en Word. Entonces fue una odisea, pero fue muy bello. Y bueno, fuimos enriqueciéndolo, fuimos colaborando entre todos y bueno, finalmente pues quedó un resultado muy satisfactorio para todos, creo yo. Y pues sí, muchísimas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias. Espero que sea del agrado de todos también. Gracias por invitarme y pues estoy muy feliz de estar aquí presentándola. Pues muchísimas gracias, Anita, Bitsu, por las palabras. Yo quisiera comentar también algo sobre la revista, ¿no? Un poco la historia de la misma, porque bueno, la pandemia, pues sabemos que también no solamente afectó a nivel académico, ¿no? Personal también, sino a la revista, el proyecto en sí, ¿no? Yo quisiera abordar también la importancia que fue la cuestión burocrática, administrativa, de sacarlo eh, pues los números para poder publicarla, ¿no? Eh, los folios y todo el trámite que se hizo, bueno, la revista pues comenzó en 2019 y el proyecto es inicialmente de finales del 2018, ¿no? La comenzamos a desarrollar en el 2019. Y bueno, cuando llega la pandemia, está justo el trámite de procedimiento de dictamen previo para poder tramitar el folio. Pero se detienen, ¿no? Los trámites, entonces estuvimos hace un año en impasse hasta que pudo poco a poco liberarse en internet, ¿no? Entonces es hasta este año que nos dieron el folio en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, la revista originalmente iba a salir, ¿no? En 2020, principios de 2020, ¿no? Quizá ya publicada, ¿no? Pero bueno, por todo esto de la pandemia, pues se tardó y bueno, es hasta este año, ¿no? Una cosa interesante que yo le platicaba a Bitsu y que es destacable de la misma revista, que si bien tiene una inspiración en el basilisco, esta revista, en cuanto que está situada aquí, ¿no? En Puebla, y bueno, también considerada a nivel nacional, ¿no? El aporte que puede ser la revista es tanto a nivel académico como no académico, ¿no? Lo que yo le decía a Bitsu es que es una revista que no está adscrita a una universidad, ¿no? Y sin embargo no pierde el corte de ser una revista académica que busca eh, crear conocimiento, ¿no? Pues estar inmersa en los campos epistémicos actuales, pero también nociológicos. Y sin estar fuera de esa idea, de ese programa que se ha planteado la propia revista, bueno, nosotros también planteamos otra cuestión interesante, ¿no? Que pocas revistas, salvo la de Basilisco, y eso es en España, se han planteado, ¿no? Que es la cuestión de hacer este tipo pues no solamente de divulgación, ¿no? Sino de creación de conocimientos y de propuestas nociológicas fuera de las salas universitarias, ¿no? Entonces me parece que esa es la importancia también de esta revista a nivel nacional y en la ciudad de Puebla, ¿no? Porque pocas revistas se pueden decir autónomas, independientes, pero sin perder el corte académico, ¿no? Y bueno, esa es la cuestión, ¿no? Que quería yo plantear a rasgos muy generales. Pues no sé si la doctora Carmen quiera comentar algo o Fátima para ir concluyendo. Bueno, a mí me gustaría felicitarlos. La verdad es que para mí es un privilegio verlos hacer esto, Fátima
y Bitsu, bueno, muy cercanos a mi trabajo como profesora y también afectivamente. Y bueno, ver a estos 4 jóvenes emprender esta aventura para llegar tan lejos, pero como dice Ortega, hay que pensar en grande para llegar lejos, ¿no? Y creo que ustedes están pensando en grande y no porque el hecho de construir todo esto que les ha llevado tanto tiempo, que es la revista misma, ¿no? Y que no es fácil, lo sé yo, que soy historiadora desde hace mucho, sino el plantearse que esta revista va a provocar la discusión. Ese es el gran reto que ustedes están lanzando y que yo estoy segura que van a lograr, porque hay que pensar en grande. Provocar este intercambio académico fuera de la academia es realmente un gran reto y eso es pensar en grande. Y yo espero y supongo y estoy segura que van a tener mucho éxito. Y muchas felicidades. Y gracias por invitarme. No, gracias a usted, doctora Carmen. Siempre la estamos ahí molestando con tantas actividades. Al contrario. Esto me da pena de tanta molestar. No, Pero al contrario. me gustaría retomar un poco lo que había dicho la doctora Carmen. Creo que sí queremos incitar eso al debate, a la reflexión, a la discusión, porque me parece que hay ciertos lineamientos específicos o figuras en la historiografía o en la historiología que se les debe replantear, ¿no? No en un mal sentido, no quitándolas o haciéndolas a un lado, ¿no? Sino leyéndolas, ¿no? Yo creo que no hay, digamos, o una de las modalidades en las que se hace una lectura tan profunda es a través de la crítica, ¿no? O sea, cuando alguien te critica, pero una crítica bien fundamentada es que en verdad se tomó el tiempo para leerte, ¿no? Entonces, nosotros creemos que se debe hacer ese tipo de ejercicios entre nosotros y también con los autores pretéritos o los vetustos, ¿no? Replantear desde ciertas coordenadas vocablos, particularidades de enunciación y digamos corrientes, ¿no? Es decir, hay tanta importancia en ciertas corrientes, deberíamos darle tanto mérito a ciertos autores, ¿en qué punto deberíamos replantear estos aspectos? Y también esto viene y se nos estaba olvidando de mencionar que en el 2010, entre el 2013, si no me equivoco, 14 al 17, hubo una revista creada por algunos compañeros del Colegio de Historia, pero lo que veíamos es que muchas veces solamente eran meras reproducciones de lo que se decía en ciertos círculos, ¿no? No había una suerte de crítica o reflexión en torno a eso, ¿no? Era una reproducción de los libros que se postulaban como canónicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que dijimos, o sea, este tipo de espacios deberían servir más bien para replantear desde nuestro lugar de nuestra enunciación o desde nuestro horizonte vital, otros horizontes vitales, ¿no? Que ya han planteado ciertos posicionamientos respecto a la historia, ¿no? No reproducirlos, sino más bien estudiarlos con detenimiento, estudiarlos digamos, de una manera sistemática y respetuosa. Me parece que ahí viene el respeto hacia esos autores, pero eso no quiere decir el plantear otras alternativas, otras perspectivas respecto a lo que ellos han hecho, ¿no? Entonces, me parece que también esa inquietud surgió por estar en contraposición, ahora sí, en contraposición con otras personas de nuestra generación, ¿no? Que creemos que se requieren otro tipo de ejercicio intelectual respecto a la historia. Y bueno, hasta ahí. No sé si a Anita, Uri o Fátima quieran comentar algo más. De mi parte es todo y una vez más agradezco su tiempo y para estar aquí congregados y confabulando, ¿no? Yo sí querría decir algo. Al momento en el que leía la revista, me planteaba un poco como la situación de qué escribir y cómo esta revista debe haber sido o sea, cómo la debe haber cruzado la pandemia, pues. Y me sorprendió a la hora de escucharlos, cómo dijeron que la pandemia afectó, pero al final se solventó, pues. Y eso como que
a mí me pasa ahora en estos tiempos que creo que la pandemia nos marcó completamente en nuestras investigaciones, en nuestra vida cotidiana, pero más que nada en nuestras reflexiones. Y sin embargo, por otro lado, agradecí mucho que en la revista no se tocara ese tema tal cual, porque ahora es como el tema del momento. Lo que me hace ver que no es algo como muy superficial, sino que la reflexión va por la reflexión, no por las condiciones del presente durante la reflexión. Y aunque son importantes, sí tenía como un poco la duda de ver si en la presentación se iba a mencionar el tema, pero pienso que se mencionó más en el sentido de trámites y burocracia a la reflexión. Y eso me gustó porque quiere decir que es una reflexión como un pensamiento bien estructurado, como bien de adentro, y creo que si anteriormente había dicho que había muchas cosas que nos dictaran que esta revista iba a ser un buen presagio, para mí este podría ser un extraordinario presagio, pues, ¿no? Que más allá del presente, la revista se logró. Y pues nada, felicidades. Muchas gracias, Fátima. Uri o Anita, ¿quieren cerrar con algo? Sí, bueno, yo pues agradeciendo la presencia de todos ustedes, Fátima, por la presentación, Bitsu también por el apoyo, bueno, no solamente fue el apoyo intelectual, ¿no? Sino también económico, porque también hay que decirlo, ¿no? Los procesos administrativos requieren, pues, pensar este aspecto financiero de la revista, ¿no? Que no es fácil porque, repito, es sostener un proyecto que no está adscrito a una universidad, no recibe subvención de ningún organismo privado y público, y que sin embargo presenta una propuesta del nivel de la que puede uno hallar en cualquier institución universitaria, ¿no? Y bueno, también a Anita, agradecerle todo lo que es el aspecto técnico de edición, fantástico, porque, bueno, sí, ella comentaba que comenzó con Word, esto también para ella fue un proceso de crecimiento, de enseñanza en la elaboración, ¿no? de la revista. Y bueno, me parece que, por lo que ella me ha comentado también, ¿no? Que le ayudó muchísimo, ¿no? A mejorar ese aspecto de la edición, ¿no? Y bueno, quedó bellísima la revista, muy, muy profesional. Y bueno, yo de mi parte agradezco muchísimo eso. Y el apoyo incondicional también, ¿no? Y bueno, a la doctora Carmen Aguirre, Anaya, por su presencia y por las palabras que nos da de reconocimiento a la revista, ¿no? No sé si tenga alguien más. Anita, ¿quieres comentar algo más Sí. para cerrar? Cerramos contigo si quieres. Muchas gracias, Betso. Gracias, chicos. Sí, pues únicamente, nuevamente, me gustaría agradecerles mucho por haberme invitado a este proyecto, por toda su colaboración, porque, bueno, como mencionaba, pues este es un proyecto conjunto y realmente, pues, siento que lo hemos construido juntos, ¿no? Entonces, muchas gracias también. Bueno, sí me gustaría comentar que Uri fue quien realizó las ilustraciones para la portada y algunas ilustraciones que están en el interior de la revista, muy bellas. Y bueno, pues creo que este es un proyecto que, como bien mencionaban, pues augura grandes éxitos. Realmente, pues creo que somos un excelente equipo de trabajo. Y bueno, también, como ya comentaba Uri, de mi parte también ha sido un proyecto que me ha ayudado a crecer muchísimo. Fue un gran reto, un gran reto, porque pues realmente sí me llevó a tener que indagar, aprender nuevas cosas de las que no tenía idea. Pero bueno, ha sido una experiencia muy gratificante. Ustedes dos son personas realmente que admiro muchísimo y de quienes he aprendido y sigo aprendiendo mucho. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Fátima, por la presentación. Muchas gracias, a la doctora Carmen. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Perfecto, pues yo creo que no hay más que decir. Yo creo que podríamos continuar todo el día comentando las experiencias, pero yo creo que es importante hacerlo breve, conciso. Agradecemos una vez más a Fátima, a la doctora Carmen, a Uri, a Anita por estar aquí, por formar parte, y
tal vez confabular después para que se integren con nosotros y nos apoyen, ¿no? Si quieren integrarse también al equipo de trabajo, será tener dos invitadas de honor también, ¿no? En el comité, tanto a la doctora Carmen como a Fátima, ¿no? Sería algo pues importante también para la revista, ¿no? Porque entre tres se puede, pero es mejor y más complejo, ¿no? Digamos, una revista que va trastocado por diferentes puntos de vista, diferentes pensamientos y diferentes personas, ¿no? Y sin más por el momento, pues les agradezco mucho por estar aquí, por robarle unos minutos de su tiempo y pues estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego y felicidades de nuevo, ¿eh? Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias, chicos. Bonita Gracias. tarde. Hasta luego.